Aló, ¿me escuchan? Aló, aló, ¿me escuchan? Aló. Sí se la escucha, doctor. Muchas gracias, Diego. Entonces vamos a esperar. Voy a ir compartiendo pantalla, para comenzar a tiempo y no tener los inconvenientes de ayer. Gracias.
Doctor Chunga, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿qué tal, doctor Chunga? ¿Cómo está? ¿Qué tal, otro Carrasco? Dígame, ya Bien. podemos No, no. comenzar. Sí, sí, estaba viendo que todo recién Sí, he muchas podido gracias, entrar. Doc. Sí, a Dios gracias. Hoy día he venido a mi casa a dictar clase porque Allá, ayer estuve en un centro de salud y me prestaron una computadora y creo que no tenía sonido y me tuvieron que prestar otra caramba. para mi casa ya para no tener inconvenientes. Qué bueno, doctor. Ya, doctor, yo lo dejo. Ya los Ya, muchachos están ingresando gracias. también. Ok. Sí, que sean Hasta 12 y luego, 40 doctor. ya comienzo. Ya, ya, Perfecto. doctor. Hasta Bien, luego, doctor. muchas gracias. Ya. Ya.
Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, doctor. entonces vamos a comenzar la clase de hoy día. Y bueno, hoy día vamos a hablar de la inmunología de los trasplantes, ¿no? Y sus bases. Este es un tema bastante importante y espero que podamos disfrutar de esta clase, ¿no? Los trasplantes se dividen en trasplantes de órganos, como los pulmones, el riñón, el corazón, el hígado, y trasplante de tejidos. Y aquí vemos el tejido más importante que está relacionado con nuestra visión, es la córnea, ¿no? La córnea implica un trasplante de tejidos. Eh, Hay algunas características sui generis. Siempre debe haber compatibilidad para trasplante cardíaco, renal, pulmonar, hepático. No todos tienen las mismas exigencias y el de córnea no requiere de estudios de histocompatibilidad en un primer trasplante. O sea, eso ya nos lleva a la idea de que no podemos generalizar todos los puntos de vista en un solo tipo de trasplante. Cada uno tendrá su propia peculiaridad y sus propias bases inmunológicas. Trasplante es eh, catalogado en nuestro país desde un aspecto técnico y un aspecto científico. Técnico, científico y un aspecto también relacionado a la ética, la moral y al amor, ¿no? Porque el trasplante es algo altruista, en el cual vamos a donar sin ningún compromiso a un órgano a alguien que lo requiere. Y eso es importante, ¿no? Esa no solamente es base inmunológica, científica, técnica, sino también una base ética, moral y de amor al prójimo. ¿Cuántos tipos de trasplantes hay? Dependiendo de quién es el donante. Si el donante es uno mismo, es un trasplante autólogo. Si el trasplante es de un hermano gemelo idéntico, el trasplante se llama isotrasplante o trasplante con donante singénico. Si el trasplante es de otro ser humano, es un alotrasplante. Y si el trasplante proviene de un animal de otra especie, se llama xenotrasplante. Entonces, en el trasplante autólogo habrá el trasplante de un mismo individuo. En el singénico es de un hermano gemelo idéntico. En el alotrasplante de otro ser humano. Y en el xenotrasplante de un animal, o sea, de diferente especie. Hace aproximadamente 10, 12 años estuve en Europa en un entrenamiento en trasplantes y cuando yo llegué estaban ya desarticulando el laboratorio de xenotrasplante. Hasta ese entonces el trasplante de órganos proveniente de un animal no había sido posible. Entonces, desde ahí a la fecha ha habido mucho esfuerzo en obtener donantes de órganos de otra especie. Y lógicamente que este cerdo es manipulado genéticamente para que el trasplante sea posible. E incluso en uno de los aspectos se describe que el animal tiene infecciones que no le afectan a él, pero sí al ser humano. Entonces, se le dota genéticamente para que no sea posible que los órganos vengan infectados con ese agente infeccioso. O sea, ya el interés
la preparación que requiere este trasplante es de mayor complejidad. El hecho más conocido es el de David Bennett, que recibió el primer trasplante de corazón de un cerdo en la historia, ¿no? Que fue en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y fue realizado el 8 de marzo del 2022. No han pasado 2 años de este trasplante, de este seno trasplante, El trasplante también se clasifica de acuerdo a donde se pone el órgano trasplantado. Si ocupa su lugar natural, anatómico, se llama trasplante ortotópico. Por ejemplo, el corazón siempre se va a ubicar en el mediastino. Si se coloca en otro sitio, el corazón va a ser viable, pero no va a cumplir su función de bomba. Entonces, no nos es útil colocar el corazón fuera de su sitio anatómico. Entonces, si está en su sitio anatómico, se llama un trasplante ortotópico. Ortotópico. Heterotópico es en un lugar diferente al anatómicamente habitual, ¿no? Acá ven los riñones y acá está ubicado en otro sitio fuera de su ubicación anatómica. Ese es un trasplante heterotópico. Y habíamos dicho que había un donante vivo y un donante cadavérico. Y aquí sí quisiera aclarar un poquito. El donante cadavérico se divide en 2 grupos. En un grupo con corazón latiendo, que se llama corazón batiente, y uno con corazón que ya no late. Entonces, en el que está el corazón latiendo, ya está muerto. Pero, profesor, ¿podría explicarme usted cómo es que alguien que su corazón está latiendo ya está muerto? Entonces él responde esa pregunta que la muerte es de varios tipos. Y hay una muerte cerebral, hay una muerte cardíaca, hay una muerte respiratoria, etc. Entonces uno puede tener una muerte cerebral y no necesariamente una muerte cardíaca. Entonces eso nos explica por qué hay donantes con muerte encefálica y con corazón batiente. Hay otro tipo de donantes con muerte cerebral y cardíaca y respiratoria que generalmente en nuestro Perú no trasplantamos esos órganos. En algunos otros países sí los trasplantan, tiene otras exigencias, y en nuestro país solamente servirían para algunos trasplantes de tejidos, como córneas, como piel, como huesos, etc. Entonces, cada uno de los donantes va a poder donar, por ejemplo, acá en este donante vivo, médula ósea. Esto hace posible los trasplantes hematopoyéticos, un tipo de trasplante con bastante exigencia. Doctor, disculpe, no se escucha. ¿Ahí me escuchan? ¿Aló? Sí, ¿Aló? doctor, sí se escucha. Sí, Sí se doctor. escucha. Sí, doctor, se le escucha. Ya. ¿Y qué parte no han escuchado? ¿Casi toda la charla para volver a repetir o...? ¿Aló? Solo la Sí, última parte, doctor. doctor. Ya, Tiene bueno, voz de positivo. ya, vamos a compartir.
Bueno, habíamos dicho que el trasplante, dependiendo del donante, puede ser un trasplante autólogo, cuando uno mismo es el donante, un trasplante a partir de un gemelo idéntico, donde todo el genoma es idéntico. Lamentablemente no todos tenemos un hermano gemelo idéntico. Cuando es de la misma especie, cuando es otro ser humano, vendría a ser un allotrasplante, y a partir de un donante de otra especie, es un senotrasplante. Para que nosotros podamos aceptar trasplantes de animales, estos se manipulan genéticamente, se hacen animales transgénicos, y a partir de ahí se está intentando hacer trasplantes con donantes animales. El primer trasplantado de corazón a partir de un cerdo fue David Becne, que recibió el trasplante el 8 de marzo del 2022 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, ¿no? Algo que conmovió el mundo, ¿no? Es ortotópico, el trasplante es ortotópico cuando ocupa su lugar anatómico habitual, y es heterotópico cuando se localiza diferente a su lugar habitual, ¿no? El lugar habitual es perdón. Acá está. El lugar habitual del riñón y ubicado fuera, ¿no? A veces se coloca hasta en la cavidad abdominal. Recuerden que acá su ubicación de los riñones habitualmente retroperitoneal. El donante vivo, puede donar médula ósea, un pulmón, un segmento hepático, un riñón. Y el donante cadavérico dona córneas, dona corazón, puede donar los 2 pulmones, todo el hígado, piel, los 2 riñones, etcétera, ¿no? Intestino, puede donar todos los tejidos. El donante cadavérico puede ser con muerte cerebral o a corazón parado. Cuando es a corazón parado, se dice que los órganos no son viables más de 1 hora que la persona haya fallecido. Hay un flujo para establecer la donación. Lo primero es que uno recibe la comunicación de un potencial donante. Segundo, se entrevista a la familia para que autorice la donación. Tercero, se corrobora que la persona esté en muerte encefálica. Cuarto, se extraen los órganos. Quinto, ya se van procesando marcadores infecciosos y de histocompatibilidad. Ay, Dios mío, perdón. Se manejan los datos, se introducen los datos, se lleva al sitio trasplantador y se realiza el trasplante. ¿Qué es importante o qué moléculas son importantes en histocompatibilidad? En histocompatibilidad son importantes las moléculas MHC del complejo mayor de histocompatibilidad, que en el ser humano se denominan HLA. Se heredan en conjunto, en 2 conjuntos se heredan. En un conjunto, ese conjunto se denomina haplotipo. Haplotipo que heredamos de papá y haplotipo que heredamos de mamá. Se expresan en diferente cantidad en las células. Las células, por ejemplo, los linfocitos expresan 500.000 moléculas por célula, pero otras células, las células hepáticas, renales, pulmonares, en menor cantidad,
apenas se expresan en cerebro y en músculo esquelético y nada en placenta. De tal manera que quiero ver ahí lo voy a poner. Listo. Y esto también lo voy a poner acá. Para que pueda ver. Muy bien. Por ejemplo, en médula ósea se expresan en mayor cantidad, por eso que el trasplante de médula ósea inmunológicamente es más exigente. Piel es un sistema inmunológico. Generalmente cuando nosotros hablamos de piel, y ustedes habrán escuchado en algunos centros que hay piel de cerdo, que hay piel humana, no se hace trasplante de piel, se usan como apósito, como gasas, entre comillas, gasas biológicas. ¿Para quién? Para los grandes quemados. Pero, profesor, nos está diciendo que no se usa como trasplante. No se van a usar como trasplante, sino como apósitos. Si nosotros curamos a un gran quemado, esa curación es de gran dolor. Y si lo usamos con gasas y con métodos convencionales, lo tenemos que curar 2 o 3 veces al día. Y es tan doloroso que apenas nos ven llegar, ya están expresando su dolor. Si usamos piel de cerdo, esta se cambia cada 4 días. Y si usamos piel humana, se cambia cada 11 días. Esa es la ventaja de usar piel de cerdo o piel humana. Los hilos de Langerhans se utilizaban antes para hacer trasplante en pacientes diabéticos. Tenía algunos inconvenientes. Después tenemos corazón, riñón, hígado, ¿no? Estos haplotipos A, B, C pertenecen a la clase 1, de P, de Q, de R pertenecen a la clase 2, y ya hemos dicho que son 2 conjuntos, uno que heredamos de papá y uno de mamá. Pero los investigadores se preguntaban, los trasplantes no es algo natural, es algo que manipula el ser humano. Entonces, si es algo que manipula el ser humano, ¿cuál es su función biológica? Y se encontró que su función biológica era que participaban en las células presentadoras de antígeno profesionales, acá a este nivel, para presentar péptidos. ¿A quién? Al receptor T. Esto ya lo vimos en la clase de ayer, este viene a ser la señal 1. Acá viene la señal coestimuladora, la señal 2. Y recién ahí el linfocito T se activa. Lo reconocen a través de los receptores PRR, y si son microbios, estos vendrían a ser PAM. Si estas son señales de peligro, vendrían a ser DAM. Entonces, estas moléculas del MHC permiten establecer el yo biológico. Estas linfocitos T se puede unir a esta molécula de MHC y la reconoce como propia, no la va a atacar. Porque estas moléculas MHC establecen nuestro yo biológico, ¿Cómo se heredan? Ya hemos dicho, miren, papá, 2 haplotipos, haplotipo azul, haplotipo verde, mamá haplotipo morado, haplotipo rojo. Entonces, el azul se denomina A, el verde se denomina B, esto es en papá. Mamá, haplotipo C, haplotipo D. Hijo 1, hereda el haplotipo azul del papá y el haplotipo rojo de la mamá. Y ahí lo tenemos, ¿no? A del papá y D de la mamá. El hijo 2, el azul del papá y el morado de la mamá. El hijo 3, el haplotipo morado de la mamá y el verde del papá, ¿no? Aquí tenemos el verde del papá. El hijo 4, el haplotipo verde del papá y el rojo de la mamá. Entonces, ven que se hereda dependiendo del haplotipo, ¿no? Los hijos vamos a heredar un haplotipo de nuestros padres, Y aquí están todas las posibilidades, hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Miren el hijo 5. El hijo 5 y el hijo 1 son azul y rojo. Entonces son iguales. Y eso se denomina que el hijo 1 y el hijo 5 son HLA idénticos. Y ese es el mejor donante.
el que va a generar menos rechazo. ¿Por qué? Porque las moléculas MHC son iguales entre el donante y el receptor, y eso solo lo encontramos entre hermanos de padre y madre. Con mayor frecuencia, con mucho mayor frecuencia, solo encontramos este tipo de donantes en los hermanos de padre y madre. Y ya tenemos que los haplotipos azules, A, el haplotipo de rojo, el haplotipo azul es A, el haplotipo morado es C, B es verde, C es morado, B es verde, rojo es D, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo se van denominando los haplotipos desde el punto de vista de un análisis de histocompatibilidad. Miren el hijo 1. El hijo 1, el haplotipo paterno A es el mismo. Heredaron el azul y heredaron el azul. Entonces, antígenos paternos idénticos del haplotipo A, ¿no? Pero en el materno son diferentes. Entonces, se denomina antígenos maternos no idénticos. Idénticos en paterno, no idénticos en materno. Miren el hijo 1 y el hijo 3 siendo hermanos de padre y madre. El hijo 1 heredó el haplotipo azul y el haplotipo rojo de la mamá, y el hijo 3 heredó el haplotipo verde del papá y el morado de la mamá. Y no se parecen en nada, son totalmente diferentes, 100% diferentes. Entonces, los antígenos paternos no son idénticos y los antígenos maternos no son idénticos. Y eso se da en un 25% de probabilidades entre hermanos de padre y madre. En el hijo 1 y el hijo 4 comparten el IMA D, el haplotipo rojo, pero a nivel de antígenos paternos son diferentes. Entonces, estos son IMA D y NIPA. Antígenos paternos no idénticos, ¿no? No idénticos, porque uno heredó el azul y otro el verde. ¿Cómo se estudia este sistema HLA? Por métodos moleculares y por métodos serológicos. Cuando hablamos de un método molecular, y eso sí pongan atención, los métodos moleculares estudiamos genes, los genes que están en los cromosomas, en el núcleo de la célula. Y cuando estudiamos las moléculas en la membrana celular, estudiamos antígenos. Estos son antígenos, son moléculas que presentan MHC, se denominan antígenos porque los detectamos mediante los anticuerpos. Y entonces se llama métodos serológicos. Acá necesitamos anticuerpos para identificar estas proteínas. Por lo tanto, los métodos son serológicos y los métodos moleculares son los que estudiamos genes. Eso lo van a aplicar para toda su carrera. La exigencia de estudio de histocompatibilidad es mayor en trasplantes de células hematopoyéticas. Miren, 4 cruces. En el riñón, que es el 90% de los trasplantes de órganos, no es imprescindible como en molécula de histocompatibilidad. Es recomendable, sí, nosotros cada vez estamos yendo a mejorar este tipo de estudios, a igualarlos, pero siempre los estudios de trasplante de células hematopoyéticas siempre ha sido más complejo, mucho más complejo. En las bases inmunológicas de los trasplantes, nosotros algunas veces vamos a seleccionar el receptor y en otros vamos a seleccionar el donante. Es un poquito difícil de entender, pero en trasplantes de órganos ya tenemos el donante, porque generalmente es un donante cadavérico. Ya tenemos el donante. Entonces, ¿qué seleccionaremos? Receptores. En trasplante de médula ósea ya tenemos nuevamente al paciente. Ya tenemos al paciente. ¿Qué vamos a seleccionar? Al donante. ¿Y en quién vamos, de dónde vamos a buscar al donante? En su familia. En su familia. Acá vamos a hablar del trasplante renal, que es el trasplante con mayor frecuencia. Acá tenemos pacientes en hemodiálisis. Todos estos, para evitar la hemodiálisis, deberían hacerse un trasplante. ¿Qué buscamos en ellos? Que no tengan anticuerpos o que sean compatibles con esos anticuerpos. Mire, por ejemplo, acá tenemos que hay anticuerpos SABO. Si yo soy grupo O, tengo anti-A y anti-B.
Si soy grupo A, tengo anti-B. Si soy B, tengo anti-A. Y si soy AB, no tengo ningún anticuerpo. Recuerden que les había dicho que anti significa anticuerpo. Los anticuerpos anti-HLA se generan por transfusiones sanguíneas, se generan por trasplantes previos y se generan por gestaciones. Ese es el mecanismo más importante para generar anticuerpos anti-HLA. Entonces la pregunta sería, ¿fisiológicamente tenemos anticuerpos anti-HLA? No. ¿Fisiológicamente tenemos anticuerpos anti-ABO? Sí. Si soy grupo O, tengo anti-A y anti-B. Si soy grupo A, tengo anti-B, y si soy grupo B, tengo anti-A. Entonces, eso es importante. ¿Qué más hay que tener en cuenta y que siempre nos preguntan? Entonces, la primera base es tener una compatibilidad ABO. Recuerden que Carl Steiner por los años 1900 fue el que nos publicó y evidenció que existía grupo O, grupo A, grupo B y AB. ¿Por qué es importante los órganos? Porque estos antígenos se expresan también en los órganos, también se expresan en los órganos. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conocimiento que estos antígenos no son exclusivos de los glóbulos rojos, que también se expresan en el endotelio de los diferentes órganos. El sistema RH no se expresa en los órganos, no se expresa en el endotelio de los órganos, por lo tanto no tiene trascendencia en trasplante. Este sistema RH es importantísimo en los glóbulos rojos, pero no en los órganos. El otro aspecto es que debe haber compatibilidad HLA entre donante y receptor. Y si este es el riñón del donante, va a expresar moléculas HLA. Va a expresar moléculas HLA. ¿Qué no debe tener el receptor contra este riñón? Que no haya anticuerpos que se unan a las moléculas HLA del donante. Y eso es importantísimo. Si no hay esos anticuerpos, el trasplante va a ser posible. Si hay esos anticuerpos, va a ser bien difícil que le encontremos que poder hacer un trasplante. No se debe hacer el trasplante si hay anticuerpos contra las moléculas HLA. Los anticuerpos pueden ser de tipo IgM, pueden ser de tipo IgG, y no procede un trasplante renal clásico. ¿Por qué? Porque si trasplantamos, al inicio el órgano va a ser así, viable, y cuando trasplantemos, a los pocos minutos se va a necrosar, se va a volver negro, por un rechazo hiperagudo, mediado por anticuerpos que ya estaban previamente formados, que ya la persona los tenía. Generalmente no es por ABO, porque tiene que haber una compatibilidad ABO para hacer el trasplante. El otro gran mecanismo es el rechazo mediado por anticuerpos contra antígenos HLA, lo que hemos hablado del complejo mayor de histocompatibilidad, que son de dos clases, clase 1 con antígenos A, B y C, y clase 2 con los antígenos de P, de Q, de R. Entonces, ¿cómo evitamos? Estudiando en el receptor anticuerpos anti-HLA preformados. Antes del trasplante hubo algún mecanismo de inmunización. Ya hemos dicho transfusiones sanguíneas, embarazos o trasplantes previos. Los anticuerpos se forman por transfusiones sanguíneas, por embarazo o por trasplantes previos. ¿Cómo estudiamos esos anticuerpos? Por métodos que se llaman citotoxicidad dependiente complemento y por métodos de fase sólida. Hay ahora tan modernos que nosotros usamos para detectar si hay la presencia de esos anticuerpos equipos de citometría de flujo. En tres variantes, se denomina screening, panel estándar, estudio single, esto ya lo explico en posgrado, este es pregrado, así que tiene que ser algo básico. Y acá tenemos los diferentes órganos que se trasplantan. En una o mayor medida son importantes que haya compatibilidad HLA. El otro aspecto de la compatibilidad HLA, ¿cuánto se parecen los antígenos del donante y del receptor?
Si hay similitud entre los antígenos HLA del donante y el receptor, entonces hay un buen matching. Si no hay similitud, hay un mal matching. Entonces, la comparación o la semejanza entre los antígenos del donante y del receptor va a permitir si hay un buen matching. ¿Por qué? Porque si hay un buen matching, son parecidos, no se genera o se genera mínima respuesta inmunitaria. Pero si es diferente, el sistema inmunitario reconoce formas, ya lo habíamos explicado. Entonces, a formas diferentes se va a formar o va a generar mayor respuesta inmunitaria. Y esa generación de mayor respuesta inmunitaria va seguida con el rechazo. Entonces, menor respuesta inmunitaria, mayor respuesta inmunitaria. Entonces, si hay menor respuesta inmunitaria, el órgano vive más años. Puede vivir 20, 30 años. Si hay una altísima respuesta inmunitaria, va a vivir poco tiempo. Eso es lo que trata de decir este gráfico. Para que participen los linfocitos T, tiene que haber una CPA que va a atacar a este riñón del donante o el órgano que nos van a donar. Si la CPA es del receptor, la presentación se denomina indirecta. Si es del donante, si la CPA es del donante, la presentación se va a llamar directa. Los mecanismos siempre van a ser, el resto de mecanismos va a ser idéntico. Entonces, ¿de qué se diferencia un reconocimiento inmune de presentación directa o indirecta? La indirecta es por CPA del receptor y la directa es por CPA del donante. La CPA es del donante. Siempre el linfocito T en ambos casos va a ser del receptor. Siempre. Finalmente, estos mecanismos o esta activación inmunitaria va a generar rechazo. Va a generar rechazo. Con participación del complemento, si participa el complemento, fundamentalmente va a dañarse el glomérulo. Va a dar una glomerulitis. Si, habiendo rechazo mediado por anticuerpos, participan los NK que tienen receptores para la fracción constante de la IgG, van a formarse una capilaritis, ¿no? Una capilaritis. También hay otros mecanismos que tienen importancia en los trasplantes, como los antígenos MICA, como los antígenos de células endoteliales, con la glutathione transferasa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya son sistemas que no tienen la importancia como el HLA, pero que también son importantes porque están implicados en mecanismos de rechazo. Es importante que siempre trabajemos en equipo. Y bueno, aquí nosotros tuvimos el orgullo de siempre tener la visita y los aportes del doctor Paul Terasaki en nuestro laboratorio de histocompatibilidad en el Hospital Rebagliati, ¿no? Rendimos un homenaje cuando cumplimos 30 años. Ya el profesor Terasaki nos dejó, pero sus enseñanzas siguen ahora siendo tan vigentes a nivel internacional. Muy bien, hasta ahí preguntas, comentarios, algo que puedan preguntar. ¿Aló? No, claro. ¿Seguro? Voy a dejar de compartir para pasar a otra. A ver. A ver, alumno Rodrigo Vizcarra. ¿Está presente el alumno Rodrigo Vizcarra? Sí, doctor. Ya. Rodrigo, dime cuántos haplotipos tiene el papá y cómo se denominan. ¿Cuántos haplotipos HLA? Disculpe, doctor, ¿puedo repetir? ¿Cuántos haplotipos HLA tiene el papá? Tiene dos, ¿Cómo se denominan? HLA y HLB. A y B. El HLA, los circulitos azules indican el haplotipo A
y los circulitos verdes el haplotipo B. Muy bien, Rodrigo, bien. Trujillo Loja Vilma. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Y la mamá? ¿Cómo se denominan los haplotipos maternos? Sí. También HLA, Sí, C y D, HLA, sí. C ¿Cómo? y D. C y D, ¿no es cierto? C y D. Muy bien, correcto. Rosario Alexandra Alba. ¿Aló, Rosario? Sí, doctor, buenas tardes. Rosario, dime, ¿cómo se heredan los haplotipos en un hijo uno, por ejemplo? ¿O cuántas probabilidades hay de herencia con el HLA que el complejo mayor de compatible en el humano se llama HLA? ¿Qué posibilidades hay con lo que han descrito los haplotipos paternos A y B, tus compañeros, y tu compañera, los maternos C y D? ¿Cómo se heredan? Mm, un 25% podría ser, doctor. Sí, pero ¿cómo se heredan en los haplotipos? Mm, Habíamos dicho, mm, sí, que tienen una herencia, ¿no es cierto? Tienen una herencia, una base genética. El papá le va a dar al hijo un haplotipo, le van a dar o bien el haplotipo A o bien el haplotipo B. ¿Y la mamá qué haplotipo le da? el C o el D. El C o el D. O sea, la primera posibilidad es que sea AC, ¿no es cierto? El A del papá y el C de la mamá. Una segunda posibilidad es que sea el A del papá y el D de la mamá. ¿Me escuchas? Sí, ¿no? Sí, sí, doctor, sí, La doctor. tercera posibilidad es que sea el B del papá con el C de la mamá, ¿no es cierto? Sí, El B del papá con el C de la mamá o el B del papá con el D de la mamá. Entonces existen Ujú. 4 posibilidades, ¿no es cierto? Sí, sí, doctor. AC, AD, BC y BD. ¿Comprendido? Sí, sí, doctor. ¿Qué trasplante exige mayor compatibilidad? Esto para Ian Sánchez. Ian, Doctor, disculpe, ¿me escucha? ¿sí? Ian, el trasplante hematopoyético exige mayor histocompatibilidad. ¿Cuál es lo ideal ahí para hacer un trasplante hematopoyético? Dígame lo que usted quiera, lo que usted piense. No quiero que me respondan ahorita con... Ya hemos dicho que hay 4 posibilidades en los hermanos, ¿no es cierto? Para un trasplante hematopoyético, lo que buscamos que el donante y el receptor, generalmente estudiamos hermanos, sean HLA idénticos. Si el paciente es AD, el donante también debe ser AD. Y ambos tienen que tener el mismo sistema HLA. ¿Comprendido? Eso se llama un trasplante 100% igual. 100% igual. Si es 100% igual, es un trasplante HLA idéntico. Bien. Sara Belén, Laura. Sara Belén, Sí, doctor. ya. En trasplantes de progenitores hematopoyéticos buscamos que sean idénticos. Lo revolucionario es que ya no sean solo idénticos, sino que sean al 50%. Oh. Y al 50% se denomina trasplante haploidéntico. Haplo con H. H-A-P-L-O. Haploidéntico. Entonces, ya solamente se requiere de que compartan un haplotipo.
los hermanos pueden ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, ¿no? doctor. Sí, doctor. Ya habíamos quedado en cómo se denominaba cuando el donante y el receptor o han heredado el haplotipo paterno y no han heredado el mismo haplotipo materno. En ese caso se llama HIPA, haplotipo con antígenos paternos idénticos. Entonces, ese es HIPA. Y como no son idénticos los maternos, se llama NIMA. Eso es lo que tienen en sus diapositivas. Si me envían por el WhatsApp, aquí voy a enviar la clase para que ustedes tengan la presentación PPT. Entonces, IPA y cuando son idénticos IPA, cuando los paternos no son idénticos se llama NIPA. Cuando los maternos son idénticos se llaman IMA. Cuando no son idénticos se llama NIMA. Muy bien. Trujillo Loja Vilma, ¿se encuentra? Sí, doctor. A ver, Trujillo. ¿Cuál es la función fisiológica del MHC? ¿Para qué sirven los MHC? ¿Para qué sirven? Eh, Sirve para establecer el eje biológico, si no me equivoco, y para que no sea atacado. Para- Sirve para... ¿Qué me dijo? Repita, por favor. Repite, Trujillo. Ah, establecida para establecer lo que es el eje El biológico. yo biológico. El yo Ah, ya, biológico. ajá. Muy Y bien. para que no sea atacado. Claro, para que no sea atacado. Entonces, ese yo biológico evita que las células inmunitarias me ataquen a mis propias células porque a través de las moléculas MHC se reconocen como propias. Otra función es presentar péptidos antigénicos al linfocito T. Entonces, estas moléculas permiten a la CPA que presenten péptidos antigénicos al linfocito T para que se activen los linfocitos T. Mira, importante, la célula presentadora de antígeno presenta péptidos antigénicos a través de las moléculas MHC o de los antígenos HLA, si quiere, que es lo mismo,
al receptor T. Marcia Chumbes. ¿Marcia? ¿Aló, Marcia? Sí, doctor, buenas tardes. Marcia, los linfocitos TCD8, cuando son activados, ¿qué moléculas MHC les presentan? ¿Los MHC de clase 1 o de clase 2? Los de clase 1, doctor. Los de clase 1. Y los CD4, los de clase 2. ¿No es cierto? Entonces, los MHC de clase 1 presentan al linfocito TCD8 y los MHC de clase 2 al CD4. La mnemotécnica es 18 y 24. Uno presenta al 8 y 2 al 4. Muy bien. Entonces, ya tenemos qué moléculas presentan, ¿no? Los MHC de clase 1 son A, B y C. Los de clase son los de P, los de Q y los de R. De P, de Q, de R. Acuérdense, todo lo que es D es clase 2. D de 2. 2. D, R, D, P, D, Q. Muy bien. Nicole, a ver, tenemos por acá. Cristel Vélez Moro. Cristel? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Cristel, ¿qué es un trasplante singénico? Cristel, ¿qué es un trasplante singénico? Dayana Fernández, la misma pregunta. Dayana, Sí, doctor. ¿qué es un trasplante singénico? Cuando sería un donador con genes idénticos Claro, y se cuando son trasplante. gemelos idénticos, ¿no? Y es bueno decirlo de gemelos idénticos. Entonces, ¿habrán gemelos no idénticos? Sí. Generalmente algunos dicen a los gemelos no idénticos mellizos, ¿no? Pero los gemelos idénticos son aquellos que se parecen como dos gotas de agua, esos son gemelos idénticos. Los que no se parecen no tienen iguales genes. Los singénicos son los que tienen todo el genoma igual. Muy bien. Jimena Villena, Sí, doctor. te voy a hacer una pregunta que no he dicho, pero que espero que la deduzcas. ¿Por qué han sido importantes los donantes singénicos en la historia de los trasplantes? ¿Por qué han sido importantes? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan, no? Sí, doctor. Sí, Ya, doctor. ya. ¿Por qué han sido importantes? ¿Saben por qué han sido importantes? Porque antes no habían inmunosupresores. Y al ser el MHC el principal mecanismo de reconocimiento de propio o no propio, y al ser dos personas genómicamente idénticas, la posibilidad de rechazo son mínimas. Y como no habían adecuadas terapias inmunosupresoras, los trasplantes han sido exitosos utilizando donantes genómicamente idénticos que se llama trasplantes singénicos, que es a través de un gemelo idéntico. Es por eso su importancia. Pero miren todo lo que vamos aprendiendo, ¿no? Sara Belén Laura, vuelvo con Sara Belén Laura. Sara, Sí, doctor. ¿y qué es un senotrasplante con X? Senotrasplante. Es cuando el trasplante proviene de otra especie. ¿Es cuando qué?
Es cuando el trasplante proviene de otra especie. De otra especie, claro, de otra especie. Bueno, nosotros pertenecemos al reino animal, ¿no es cierto? Entonces viene de otra especie animal, ¿no es cierto? Cerdo, mono, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Y qué es un animal transgénico? Diego Eduardo. Diego Eduardo es Sotelo. Sí, buenas tardes. ¿Son animales modificados genéticamente? Exacto. ¿Y para qué lo modifican genéticamente? Eh, por, eh, para la prueba de medicamentos, por ejemplo, la mejora de su rendimiento o a la resistencia a ciertas enfermedades. Claro, eso es lo común, pero en trasplantes, ¿para qué? Para que puedan ser donantes. Los manipulas para que no sean rechazados. Y le pones moléculas humanas en sus células. En lugar de presentar MHC de porcino, van a presentar MHC humano. Ya vas modificándolo genéticamente. Mira qué interesante, ¿no? Mire cómo hay bastantes eh, implicancias, ¿no? ¿Qué implicancia tiene el sistema RH en el trasplante? Eddie Pinedo. Eddie Pinedo. ¿Eddie? ¿Eddie se encuentra? Sí, doctor. A ver, Eddie, dime, ¿qué importancia tiene el sistema RH en los trasplantes de órganos? Mm, eh, porque las incompatibilidades entre estos, en los grupos RH de los pacientes o del donante y el receptor, puede generar incompatibilidades y esto puede llevar al rechazo inmunológico del órgano a trasplantar, ¿no, doctor? No, Eddie. Justamente ya me iba a pasar a otra charla que es mucho más avanzada, pero no la he querido pasar hasta no quedar claro en esto. Existen múltiples sistemas antigénicos en el glóbulo rojo. Los más conocidos son el sistema ABO y el sistema RH. Las moléculas del sistema ABO se expresan en el endotelio de los órganos. Por lo tanto, las moléculas ABO o el grupo sanguíneo ABO es importante en determinar la compatibilidad tanto de glóbulo rojo como de trasplantes de órganos. Sin embargo, el sistema RH, los antígenos del sistema RH no se expresan en el endotelio de los órganos. Por lo tanto, el sistema RH no tiene importancia en el trasplante de órganos. Sí tiene mucha importancia en las transfusiones sanguíneas, pero no en el trasplante de órganos. ¿Por qué? ¿Por qué, Fernando? No, ¿quién fue? ¿A quién les estaba preguntando? Se mueven acá los cuadraditos de los alumnos. A ver, Fernando Raúl Astocasa. Fernando Raúl. ¿Está presente Fernando Raúl? Sí, 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 doctor. Ya. ¿Por qué no es importante el sistema RH en el trasplante de órganos? Porque no se expresa el antígeno de RH a nivel de, Del endotelio del endotelio, ujú, de los de los órganos. de los órganos. Existen varios antígenos en el sistema RH, ¿eh? El antígeno D, C mayúscula, C minúscula, E mayúscula, E minúscula, etcétera, ¿no? Pero este no se expresa en el endotelio de los órganos, por lo tanto, no tiene importancia. Muy bien, entonces sí tiene importancia el ABO. Entonces, para hacer un trasplante de órganos, tiene que haber compatibilidad ABO. ¿Con quién es compatible el grupo O?
Rosario Alexandra Alba. ¿Rosario? ¿Aló, Rosario? ¿Está Rosario? ¿O se nos Sí, fue? doctor. A ver, Rosario. El grupo O. Bueno, tengo entendido que son considerados donantes universales, eh, por lo tanto podría decirse que tiene compatibilidad con el grupo A y B. A ver, Rosario, usted es la paciente que requiere un riñón. ¿Y usted qué grupo es? O, ¿no es cierto? Ya pongamos que usted es grupo O. ¿De quién va a recibir un órgano? Si usted tiene el grupo O, Rosario, ¿qué anticuerpos tiene? Mm, Le hago recordar, si uno es grupo O, o también denominado 0, no tiene ni antígeno A, no tiene ni antígeno B. Por eso es grupo 0 o también denominado grupo O. Ese es sus antígenos en sus glóbulos rojos y en su plasma tiene anticuerpos. ¿Anti qué? A y B. A y B. Entonces, si usted tiene un donante de grupo A, ¿podrá ser su donante? ¿Va a ser compatible con usted? Sí. ¿Por qué? Usted tiene anticuerpos anti-A y anti-B, ¿no es cierto? Y su donante es de grupo A. En su riñón también va a expresar antígeno A, ¿no es cierto? Pero usted tiene anticuerpos anti-A. ¿Lo aceptará o lo rechazará? Sí lo aceptan. ¿Cómo que lo aceptas si tienes anti-A y ese riñón tiene antígenos A? Anti recuerda que es anticuerpo A. Ajá. Si tu donante de grupo A Lo tiene antígeno A en ese riñón, ¿no es cierto? En el endotelio tiene antígeno A. Y tú tienes anticuerpos anti-A, ¿no es cierto? Ujú. Lo rechaza, doctor. Lo rechaza. Y si fuera el grupo B, También también lo rechaza porque usted tiene anti-B. Entonces, ¿con quién va a ser compatible usted? con O. Con O. Correcto, Rosario. Me voy contento. Me voy contento con eso. A ver, Mixer Cama. Mixer, Sí, doctor. Sí. ya. Usted es del grupo B. ¿De quién? Ok, doctor. ¿Con quién es compatible? Otro que sea del grupo B Ujú. y el O también me puede donar. Perfecto, Mixer. Perfecto. Ya vamos entendiéndonos. Piero Sebastián. Piero Sebastián. Usted es del grupo AB, Piero. ¿Quién le puede donar a usted un órgano? ¿Qué grupo sanguíneo? ¿Piero? Sí, doctor, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, se te escucha bien. ¿Me puedo dar AB, doctor? Tú eres AB. ¿Te puede dar Ok. un AB? Claro. ¿Y quién más te puede dar? Em, Sería el... Oh, no. ¿Qué anticuerpos tendría usted? Tiene el antígeno A y tiene el antígeno B en sus glóbulos rojos. ¿Qué anticuerpos tiene en su plasma? Tengo los dos, doctor. ¿Tiene anti-A y anti-B o no tiene ninguno? Usted En el tiene los dos plasma, antígenos en su glóbulo rojo y en su plasma tiene los anticuerpos anti-A y anti-B o no los tiene. en el plasma creo que no lo tengo, doctor. No los tiene, por supuesto. Entonces, si le dona a un grupo O, no va a pasar nada, ¿no es cierto? Porque no tiene, el O no le hace ningún anticuerpo. Si tiene grupo A, usted no tiene anti-A porque es AB, le puede recibir del A. Si es del B, también puede recibir el B porque no tiene anti-B, porque al ser del grupo A y B, usted no tiene anticuerpos, tiene solo los antígenos. O sea, usted puede recibir del grupo A, del grupo B, del AB y del O. O sea, es el receptor
de todos los grupos sanguíneos. ¿Entendido? Sí, doctor. Bien, Piero. Bueno, y Renzo Alberti. Renzo Alberti. ¿Me escucha, Renzo? ¿Renzo? Renzo Alberti. No está Renzo Alberti. Rocío Vegaso. Doctor, disculpe, mi micrófono no prendía. Ya. Renzo, dime, tú eres del grupo B. ¿Tienes antígeno B en tu glóbulo rojo? ¿Qué anticuerpo tienes en tu plasma? Anti-A. Anti-A. Muy bien, correcto, Renzo. Entonces, ¿de quién no debe recibir tus órganos para hacerte un trasplante de riñón? De tipo A. De tipo A. ¿De quién más? Que tenga A. ¿Quiénes tienen A en los grupos sanguíneos? Los grupos sanguíneos son 4. O, A, AB también, B. doctor. Ah, ¿y quién dijo? AB. Claro, el del A y del AB, pues porque el AB también tiene antígeno A. Correcto, ¿y usted tiene anti? Eso es importante. Nicolás Ramos. Nicolás. Nicolás. No está Nicolás. Muy bien. Sí, A ver, Nicolás. ¿Cómo se generan los anticuerpos anti-HLA? Nicolás. eh, Le hago recordar. Cuando hablamos de avo, los avos se generan, se dice espontáneamente, naturalmente, que generan anticuerpos naturales, etcétera, etcétera. Y que el que es grupo O tiene anti-A y anti-B. Si el que es el grupo B tiene anti-A, el que es del grupo A tiene anti-B. Quien es del grupo A y B, AB no tiene anticuerpos. Pero que estos anticuerpos se generan por inmunidad, por anticuerpos naturales. Pero los anticuerpos anti-HLA no. Tienen que ser después del contacto con los antígenos HLA. ¿Cómo se da ese contacto con los antígenos HLA diferentes al nuestro para que se generen anticuerpos anti-HLA? se podría hacer en trasplantes anteriores o en el embarazo, doctor. Estando En presente. trasplantes anteriores, en embarazo. Y si usted fuera varón y no ha sido trasplantado, ¿en qué más? Tal vez transfusiones sanguíneas. Transfusiones sanguíneas. Son los 3 mecanismos importantes. Muy bien. Contento con el repaso y para terminar algunas cosas, iba a hacerles otra clase de trasplante, pero ya va a ser muy fuerte, así que les voy a relatar una historia de VIH. Voy a compartir para VIH. A ver, vamos a ver qué me da la... a ver, pantalla. VIH. Este no es, mejor le pongo un PowerPoint, un PDF. A ver. Vamos a poner el PDF. 2308, VIH. Ya está ahí, lo minimizo. Y voy a mi Zoom. Compartir. Y vamos a ver este VIH. Va a ser una especie de relato nada más, ¿ya?
¿Se ve la diapositiva? Sí, ¿Aló? doctor. Ya. Bien. El VIH es una pandemia que aún no termina, que producía mucho dolor en el paciente infectado. Y bueno, nunca ha aparecido una vacuna que nos permita prevenir el VIH. La vía de transmisión más importante es la transmisión. A ver, vamos a ver acá. Esto. Destacar esto y esto. La vía de transmisión más importante es la vía sexual. Es hasta ahora el mecanismo más importante de transmisión del VIH. Además, compartir agujas de una persona infectada. Por transfusiones sanguíneas se ha mejorado muchísimo la seguridad. Y transmisión de madre a feto en un paciente o una madre que esté recibiendo un adecuado tratamiento, eso ya el riesgo es casi cero. No debe infectarse el niño. Existe VIH-1, VIH-2 y dentro de los grupos importantes del VIH-1 tenemos el grupo P, grupo O, grupo N y grupo M. Este grupo M abarca A, B, C, D, F, G, H, J, K y las formas recombinantes. Entre ellos se recombinan, esas son las formas recombinantes. Esta es la distribución mundial. Ustedes van a ver de acuerdo al color, cada país, el subtipo B es el que afecta a nuestro Perú. Y es todo lo que esté moradito es la mayor prevalencia del subtipo B. ¿Cómo ingresa? El VIH se une al CD4 y al correceptor CCR5 o CXCR4. Y esto es importante, una vez que ingresa a la célula, ese ARN se convierte en ADN y ese ADN ingresa al genoma humano. Este material genético se incorpora en el genoma humano, nos contamina el genoma humano. De tal manera que el ciclo biológico del VIH es que ingresa como ARN, por transcripción inversa se convierte en ADN, y de ADN ingresa al núcleo y se incorpora en el núcleo. Eso se llama una integración, y después se transcribe para formar nuevos viriones que salen, ¿no? Lo importante es que el VIH viene con parte de una membrana linfocitaria y se va llevando parte de una membrana linfocitaria. ¿Cómo se detecta? Primero, la historia habla de 3 generaciones. Ahora hay una 4ª generación, pero en las 3 primeras generaciones detectan anticuerpos. Entonces ponemos un antígeno acá, le agregamos suero del paciente, se une el anticuerpo, esta reacción no es visible. Para visualizarla, le agregamos un conjugado, que es un antianticuerpo marcado con una enzima, y después agregamos un sustrato. El sustrato, al entrar en contacto con esta enzima, de incoloro se colorea. O si tiene un color, cambia de color. Esto para decir que las barreras de protección son importantes para prevenir la infección. Entonces, los de 4ª generación que detectan antígenos, se pone un anticuerpo, se agrega a la muestra del paciente, si hay el virus se va a unir ahí, se agrega conjugado para hacer lo mismo que les he explicado. El conjugado hace que sustrato de un color pase a otro color. Entonces hay 4 generaciones para el diagnóstico de VIH. Ahora todos los laboratorios que se consideran de modo modernos usan 4ª generación, que detectan tanto anticuerpos y detectan antígenos. Son importantes. ¿Por qué es importante las generaciones? Acá estoy cogiendo como ejemplo el virus de la hepatitis C. Miren, 3ª generación, o 1ª generación, 2ª generación, 3ª generación. 1ª generación se demora 120 días, 2ª generación 80 días, 3ª generación 70 días. La mejora con las nuevas generaciones disminuyen el periodo de ventana. Disminuyen el periodo de ventana, que es el tiempo en que demora una prueba para detectar
al microbio, o bien sus antígenos o bien sus anticuerpos. Por métodos moleculares, este tiempo se reduce marcadamente a un promedio de 2 semanas. En VIH, primera generación, demora 41 días después del contacto. Segunda generación demora 30 días, tercera generación demora 21 días y cuarta generación demora un promedio de 14 días. Entonces, cada vez que hemos ido mejorando de generación, se va disminuyendo el periodo de ventana. Los métodos moleculares disminuyen un poco más. Y aquí está el periodo de ventana de acuerdo a la prueba molecular. SNAT es una prueba molecular, de antígenos o anticuerpos es una prueba serológica. Estas son las pruebas rápidas y estas son las pruebas de anticuerpos. Miren que algunas pruebas rápidas tienen el mismo 18 días, 18 días. Depende de la calidad, ¿no? Depende de la calidad. En esta publicación, que ya es del 2009, ya varios años, la primera generación, la tercera generación y las pruebas rápidas tenían muy bajo porcentaje de detección en caso de infección aguda. En caso de infección aguda, muy baja. En cambio, la cuarta generación tenía casi un 90%. Era necesario confirmarlos y las pruebas confirmatorias eran con el famoso Western blot o con inmunofluorescencia. También se monitorizaba al paciente VIH. ¿Por qué pongo esta mujer hermosísima acá? Porque no depende de la apariencia de la persona saber si está infectada o no. Recuerden que este es un lentivirus que generalmente se manifiesta la enfermedad a los 10 años, pero cuando no es que es infectante, todos los años anteriores que ha sido infectante, va a infectarlos, ¿no? Y aparentemente está sana, está hermosísima, pero está infectada. Esta metáfora del tren era para determinar qué distancia tenía que recorrer el VIH y a qué velocidad iba de acuerdo a dos criterios. Los criterios eran recuento CD4 y carga viral. Los CD4 en una persona es un promedio de 1000. Y la carga viral, cuanto menor, va a ser menor la velocidad del tren. Y cuanto mayor es el recuento CD4, mayor va a ser la distancia que tiene que recorrer. Eso se mide el recuento CD4 generalmente por citometría de flujo, ¿no? Con tratamiento estos CD4 van a aumentar, ¿no? Van a aumentar. Antiguamente, bueno, todo esto es unas reacciones antígeno-anticuerpo por método de citometría de flujo, se unen a sus respectivos antígenos y van a emitir señales. Y ya una cuantificación y nos dicen, está en 1000, está en 500, está en 100, está en 50, está en 20, ¿no? Ese es el citómetro flujo lo que nos permite. Y la carga viral VIH nos dice, es una prueba de altísima sensibilidad porque es una prueba molecular, si el virus es detectable o no. Miren, tanto en el que sale, entre comillas, negativo y en el que sale positivo, siempre va a haber virus. Acá hay un montón de virus y aquí hay poquito virus. Pero las pruebas tienen un rango de sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad? Detectar si hay o no el virus. A pesar que es un alto rango, no detectas al mínimo. Siempre cuando sale nivel indetectable, la persona todavía puede tener el virus en su sangre, pero en concentraciones pequeñísimas. Y de acuerdo a esto, miren, antes de la infección no hay nada de virus y bastante CD4, después de la infección comienza a haber bastante virus, después va disminuyendo, comienza a aumentar y súper aumenta. Cuando aumenta es ya el estadio SIDA. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el estadio SIDA es la etapa final de la infección de VIH, de la infección. Y esto es años, miren, años. El paciente de mal pronóstico disminuye marcadamente su número de CD4 y aumenta su carga viral. Su carga viral aumenta. Entonces, aquí tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3, y el estadio 3 está definido en base al recuento CD4 cuando el recuento CD4 es menor de 200. De 1 a 199 linfocitos TCD4 define un estadio 3. Depende de la forma clínica que esté aparentemente sano o bastante comprometido.
Hay un estadio 2 entre 200 y 499, entre 200 y 500 y más de 500, estadio 1. Ahora, los mecanismos o los protocolos de tratamiento inician el tratamiento en cualquier estadio, en estadio 1, estadio 2, estadio 3, en el que detectan al paciente, ahí le inician tratamiento. Antiguamente, en mi generación, solamente dábamos a los que estaban en estadio SIDA, es decir, 200 CD4 o menos, a ellos los tratábamos nomás, de los otros los observábamos. Ahora no los observamos. Ahora, si está en estadio 1, ya se inicia el tratamiento. ¿Y por qué se hace eso? Es parte de la historia. Se hace porque antes se morían con tratamiento o sin tratamiento en igual tiempo, porque los fármacos eran muy tóxicos. Ahora que se ha mejorado muchísimo ese aspecto, ya los fármacos no son tóxicos y puede darse con cifras mayores de 500, incluso para mejorar la sobrevida del paciente. La carga viral son métodos moleculares para ver cuánto de copias de RNA tiene la persona en su plasma. Y hay progresores típicos, hay progresores rápidos y hay progresores lentos, ¿no? De la infección. Nosotros quisiéramos que todos sean lentos, ¿no? Entonces, si le das tratamiento y va bien, la carga viral va a disminuir, los CD4 van a aumentar. Si no hay una buena respuesta al tratamiento, la carga viral va a aumentar, bastantes virus y poco CD4. Acá había bastante CD4, aquí hay poco. Aquí había poquito VIH y aquí hay bastante VIH. Entonces, esta es una respuesta ok y esta es una mala respuesta. Entonces, eso define como fracaso o éxito y hay que estudiar la resistencia del VIH a los fármacos, Esto se estudia o bien por estudio de biología molecular con genes o estudios con cultivos virales. Lógicamente que los estudios con cultivos virales son altamente complejos y más fácil es los estudios moleculares del VIH. Y a través del estudio de sus genes de resistencia determinamos hacia qué fármacos el virus VIH es resistente, ¿no? Se hacen diferentes esquemas de estudio de esos genes. Finalmente se llega incluso al secuenciamiento genómico, analizando nucleótido por nucleótido y se van identificando las mutaciones que están en alerta acá en este sistema y se determinan si esas mutaciones pueden ser de dos tipos: significativas, que tienen trascendencia con resistencia, o no significativas, que no tienen trascendencia con resistencia. Y toda una serie de publicaciones que van correlacionadas para determinar si hay o no resistencia a los diferentes fármacos que utiliza el VIH. ¿Cuándo usar estos genes de resistencia? Nuestro esquema inicialmente solamente nosotros lo utilizamos para en falla al tratamiento. Hay todas estas indicaciones y eso también va con los recursos con que tenga cada país para poder hacer los estudios de resistencia a fármacos del VIH. Recuerden que este es un virus de una replicación altísima, 10 billones de viriones diarios, altísima tasa de mutación, recombinación de 7 a 30 recambios por ciclo. Y bueno, acá estoy poniendo la foto de Timothy Ryan Brown, Adam Castillejo, el caso de Düsseldorf, el caso de New York y varios otros que han reportado la curación del VIH. ¿Y cómo lograron la curación del VIH? Los dos primeros casos fueron el caso de Berlín, el caso de Londres, en el cual el donante de médula ósea tenía una mutación a nivel del correceptor CCR5. Y vamos a explicar esto. Este correceptor, recuerden que el VIH primero se une al CD4 y después se une al correceptor. Este correceptor, si es CCR5, tiene que unirse a los dos y recién ahí el virus ingresa. Si no hay esta unión y fusión, el virus no puede ingresar. Entonces, acá, esto lo explica, todo este mecanismo es similar. Entonces, el VIH usa dos correceptores, el CCR5 y el CXR4. El CCR5 está en la línea monocítica y linfocítica. Y el CXR4 solo está en la línea linfocítica.
Acá CD4 linfocito T, monocito. El monocito también expresa CD4. El CCR5 está presente en la línea monocitoide, en la línea monocítica, perdón, y en la línea linfocítica TCD4. El CXCR4 solo en la linfocítica. Y eso es importante. Existen personas que tienen mutaciones a nivel del CCR5. Eso ha sido publicado y esas mutaciones tienen que ser homocigotas, tanto del papá como de la mamá. Entonces, ya esa mutación homocigota se llama mutación CCR5 delta 32 delta 32. En personas VIH que han requerido trasplante de progenitores hematopoyéticos por una enfermedad comatológica. Y este paciente era un paciente que tenía VIH y que además tenía leucemia mieloide aguda. Se le hizo un trasplante y el donante tenía la mutación delta 32 y el virus no fue detectado. Comenzó con un paciente diagnosticado VIH hace 10 años, en tratamiento con terapia antirretroviral por 4 años, con CD4 415, y recuerden que este valor es el 1000 en promedio, y ARN no detectable. 7 meses después del trasplante, con HLA idéntico, con mutación homocigota CCR5. Recayó a los 332 días de la leucemia mieloide, se hizo un segundo trasplante y se logró remisión de la leucemia mieloide aguda. No se detectó VIH activo y replicante 20 meses después de haber suspendido la terapia antirretroviral. Miren, no se detectó VIH activo ni replicante 20 meses, más de un año, casi 2 años después de haber suspendido la terapia. Aunque los anticuerpos contra GP120 y GP41 permanecieron detectables, ¿no? Y eso es importante. Después se tuvo los otros casos, el caso Londres. Este paciente tenía linfoma, también se logró un donante con mutación homocigota delta 32. La terapia se mantuvo por 510 días, semanalmente se hacía la carga viral y fue indetectable después del trasplante, post-trasplante de precursores hematopoyéticos, y sus linfocitos no pudieron ser infectados con virus SR5 trópico. Por Western blot se demostró la pérdida de anticuerpos P24, P31 y otras múltiples bandas, ¿no? Entonces, aquellos donantes que tienen mutaciones homocigotas SR5 permiten que el virus no ingrese, ya no permiten que el virus ingrese. Entonces, el virus por fuera ya no es viable y finalmente desaparece del organismo. Entonces, este león se queda dormidito después de que ya no puede ingresar al interior de la célula, porque los virus necesitan de una célula, porque son parásitos obligados, para poderse replicar. Muy bien, eso quería explicarles. Si hay alguna pregunta, me avisan. Nereida Cornejo, ¿alguna opinión? No, doctor, todo está claro. Muy bien. Dayana Fernández Guayanay, ¿alguna opinión? No, doctor, todo claro. Jimena Villena, ¿qué es un CSR5? Jimena Villena. ¿Aló, Jimena? No está Jimena. Diego Eduardo Sotelo. ¿Amigo? ¿Qué es un CSR5? Un correceptor. Muy bien. Entonces el VIH tiene que unirse al CD4 y al CSR5 para poder ingresar a la célula. Eddie Pinedo, ¿qué pasa cuando ese CSR5 está mutado? Eddie Pinedo. Ya no reconoce, doctor, el virus, no puede ser reconocido por el CCR5 y Ya no puede unirse, ya no puede ya no ingresar puede a la unirse. célula. Sí. Ya no puede ingresar a la célula. Por lo tanto, ya no puede replicarse.
¿Qué otro correceptor tiene el VIH para ingresar al linfocito? Piero Sebastián. Piero Sebastián Alarcón. Sí, doctor, ¿se me escucha? Disculpe. Sí, sí, se te escucha. ¿Sería el CXR4? CXR4. Pero con el CXR4 no se han publicado curaciones del VIH, sino con el CCR5. 5, doctor. Rocío Vegaso. ¿Está Rocío? Sí, doctor. Muy bien, Rocío. ¿Con qué mutaciones se ha descrito curación? ¿Con las mutaciones CCR4 o con mutaciones CCR5? Mutación CCR5. Muy bien, muy bien. Y la última pregunta. Angie Niño. Angie. Angie. A ver, Diana Cristina Ramírez. ¿Está Diana Cristina? Sí, doctor. Buenas A ver, tardes. Diana Cristina. ¿En qué células se expresa el CCR4? El correceptor CCR4. En la línea linfocítica, doctor. En la línea linfocítica. Muy bien. Claudio Andrés, ¿y el CCR5 en qué línea se expresa? Claudio Andrés López Cuadros. ¿No está Claudio Andrés? Ana Delgado Segarra, la niña de los gatitos. Ana Delgado. Sí, doctor. El CCR5, ¿en qué líneas celulares se expresa? Además del linfocito, ¿qué otra línea celular puse en los gráficos donde se expresaba el CCR5? En la línea monocítica, ¿no? En la línea monocítica se expresa el CCR5 y también en la linfocítica. El CCR4 solo en la línea linfocítica, CD4. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Muy bien, entonces nos vemos el día de mañana. Ha sido un gusto. Espero poder terminar mañana el curso y ya despedirme de ustedes. Me hubiese gustado seguir haciendo las clases presenciales, no ha sido posible. Les pido las disculpas del caso y bueno, muy buenas tardes. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias.